En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Prosigamos con nuestro pequeño catecismo, Razón y Fe. Y en este sexto capítulo examinamos la obra de la creación. Hablemos de la naturaleza, o sea, la creación. El mundo está lleno de cosas estupendas, maravillosas, todas llenas de cualidades preciosas, de movimiento, de vida. La llaman la naturaleza, pero su verdadero nombre es la creación, porque no se ha hecho ella sola, ha sido creada por Dios. ¿Quién puede contarnos cómo ha sido hecha? Nosotros no estábamos, nadie estaba presente, solo Dios nos la cuenta porque Él la ha creado. Ninguna cosa puede hacerse ella sola. Solo Dios puede saber cómo fue. Dios es el testigo que dice la verdad. Las majestuosas puestas de sol, la paz y la armonía de los campos y de todos los seres vivientes que Dios ha puesto en nuestras manos. Todas las cosas nos dicen que han sido hechas por nuestro Padre Divino, por Dios Creador y Padre. Pero eso lo comprende solo quien tiene corazón de niño. Aunque sea mayor y tenga una gran cultura, porque Jesús ha dicho: dichosos los puros de corazón, porque verán a Dios. Todas las cosas hablan de Dios, porque Dios les da existencia y vida en cada instante, y dicen cuánto Él es sabio, potente y bueno. Dios está presente en todo lo que ha hecho y ha puesto su firma por todas partes. La firma de Dios, orden, armonía y belleza. Dios, dice el libro de la sabiduría, ha dispuesto todo con número, peso y medida. Y las reglas matemáticas, como las leyes físicas, manifiestan su sabiduría independientemente de una mente humana que en un cierto momento pueda descubrirlas. Están por encima de toda mente humana. Dice el Salmo 18: los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día le transmite el mensaje al día y la noche da noticia a la noche. No es lenguaje y no son palabras de los que no se oiga el sonido. Por toda la tierra se difunde su voz y hasta los confines del mundo llega su palabra. ¿Y para qué ha creado Dios todas las cosas? ¿Para qué las ha creado? Cada uno de nosotros puede decir: mi Padre del cielo las ha hecho para mí, para darme por medio de ellas todo su amor y darme así su vida. Todas las cosas, todos los seres creados, así como mi prójimo, son otros tantos mensajeros que me hablan de Él. Son canales de comunicación por medio de los cuales Dios me envía su providencia, sus noticias, su amor, y que deben llevarle de mi parte mi gratitud, mi alabanza, mi respuesta de amor. Dios desea que yo lo sepa y que aprenda a leer este bellísimo libro de la creación, para que descubra su amor y que yo también lo ame. Esa es la finalidad de la creación y de nuestra existencia. Dios nos hace saber de Él no sólo por la vía natural de la razón, mediante las criaturas, sino también por una vía sobrenatural, la revelación. Nos explica cómo hizo todo en el otro libro suyo escrito, la Biblia. En ella Dios nos dice quién es Él y quiénes somos nosotros, nuestro verdadero origen, nuestra familia y nuestro destino, qué ha hecho Él por nosotros y qué quiere que hagamos nosotros. ¿Para quién ha creado Dios todas las cosas? Todo lo que existe, incluso los ángeles y las estrellas, el sol y el mar, Dios lo ha creado para el hombre,
pero nosotros hemos sido creados para Jesucristo y Él, el Hijo, para Dios Padre. Este es el verdadero orden de la creación. Ya lo hemos visto en ese versículo de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, 22-23. Cuando se fabrica, por ejemplo, un coche, primero se hace el prototipo, el modelo perfecto, y luego todos los demás. Lo mismo ha hecho Dios. La primera criatura que decidió crear fue la naturaleza humana de Jesucristo, es decir, la encarnación de su Hijo, Dios y hombre verdadero, dotado de alma y cuerpo. Y pensando en Jesús, Dios ha hecho todo en vista de su encarnación y para prepararla. Una decisión eterna de las tres divinas personas. Fue una cuestión de amor entre ellos. Dice el primer capítulo de la carta a los Colosenses: Él es imagen de Dios invisible, engendrado antes de toda criatura, pues por medio de Él han sido creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y en vistas a Él. Él es antes que todas las cosas, y todas subsisten en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el principio, el primogénito de los que resucitan entre los muertos, para tener la primacía sobre todas las cosas. El Padre Divino dio a su Hijo una maravillosa naturaleza humana, pero dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Quiero darle una ayuda que sea semejante a él. Y fue darle una madre que fuera como él en todo y lo ayudara en todo, que tuviera el mismo corazón de Dios y amase a su Hijo con el mismo amor divino del Padre. Dios Padre, viendo luego a estos dos primeros, Jesús y María, que un día habían de venir al mundo, sintió tanta alegría y amor que quiso crear muchos otros hijos suyos, que fueran como ellos, es decir, la entera humanidad. Y para preparar la venida al mundo de Jesús y de María, Dios empezó creando, teniéndolos como modelo, a la primera pareja humana, Adán y Eva, de quienes nacería toda la humanidad y en la plenitud de los tiempos también Jesús y María. Pero antes de crear a nuestros primeros padres, Dios quiso prepararles el lugar en que pudieran vivir, el cielo y la tierra. Primero la tierra en que debían crecer y multiplicarse, y donde cada uno había de dar su respuesta de amor y de fidelidad al Padre Divino, y luego habrían ido al cielo a vivir con Él felices para siempre. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras empieza el testimonio de Dios, el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Desde el primer capítulo conocemos la primera verdad de fe que decimos en el credo. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. La carta a los Hebreos dice en el capítulo 11: por fe sabemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que de cosas no visibles tiene origen lo que se ve. Debemos preguntar: ¿quién lo ha hecho? Dios, no la casualidad. Las cosas no se han hecho solas. ¿Qué ha hecho? Ha creado. O sea, ha dado existencia a todo lo que existe, a todos los seres que no existían y que por sí mismos no podían existir. Eso quiere decir creados por Dios a partir de la nada, del no existir. Y junto con el bien de la existencia, Dios ha comunicado a cada criatura un reflejo de sus perfecciones. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria.
¿Y qué ha creado? El cielo y la tierra. Todo. Las cosas visibles e invisibles, espirituales y materiales. Dice la carta a los Efesios, somos obra suya, creados en Cristo Jesús, para las obras buenas que Dios ha preparado para que las cumpliéramos. Y en la carta a los Filipenses dice, Dios crea en vosotros el querer y el obrar según su bondadoso proyecto. Es decir, Dios es el creador de cada pensamiento, latido y respiro nuestro. Cada acto de existencia, instante por instante, Dios lo ha preparado y creado desde siempre. ¿Cuándo ha creado? En el principio. Una decisión eterna, realizada antes del tiempo, por encima del tiempo, porque el tiempo es una dimensión de los seres creados. Dios es el principio, con mayúscula. ¿Y cómo ha creado? En 6 días, entre comillas, días, es decir, en 6 actos creativos, que son ciclos, como el día es un ciclo. Dios nos ha contado la verdadera historia de la creación. Dios, por medio de Moisés, nos dice cómo ha hecho la obra de la creación. ¿Y quién podía decirlo sino su creador? Solo su autor nos lo podía revelar. Pero supongamos que Dios no nos lo hubiera revelado realmente, que el primer capítulo del Génesis supongamos que fuera solo un cuento para niños o solo un símbolo o un relato mitológico. Sería absurdo entonces, porque Dios, habiéndonos dado una inteligencia, la dejaría en ayunas. De hecho, sería como si dijera al hombre, yo sé cómo ha sido todo, pero no te lo digo, aun sabiendo que tú solo nunca lo sabrías, porque tú ves tu presente, pero no sabes nada del pasado. Y si fuera solamente tener noticia de las cosas, poco mal sería. Pero el problema es tenerlas de nosotros mismos y de nuestro Creador, porque en eso nos jugamos nuestro destino. Nosotros podemos contarnos todo lo que nos parezca. Podemos jugar con los fósiles o con los telescopios o con el carbono 14. Pero ¿quién nos asegura que las cosas fueron así? Que esos restos o informaciones del pasado han llegado hasta nosotros sin modificaciones, tal y como eran entonces. ¿Quién puede decirlo en serio? Ninguna cosa se hace ella sola. Es verdad que hoy conocemos muchas cosas mediante la ciencia, las conocemos como son o cómo funcionan, pero no cómo eran, cómo llegaron a existir. Sabemos sin duda que cada ser que existe ha empezado a existir en un determinado momento, antes del cual no existía. Y si eso vale para cada ser o para cada cosa que vemos, lo mismo vale para su conjunto, para el universo. Muchos científicos hoy dan como seguro lo que es solo una hipótesis, lo llaman el Big Bang, o gran explosión inicial de la que habría tenido origen todo el universo. Una hipótesis que esconde en realidad una intención malvada, reducir todo a materia que evoluciona por sí sola y que no es necesaria una intervención de Dios, que de esa forma es negado. Pues bien, aparte el ser solo una hipótesis, uno de los infinitos modos como Dios habría podido crear, ¿qué es lo que habría explotado al principio? Algo debía de ser, un superátomo superconcentrado. ¿Y quién lo habría hecho? Y luego, ¿quién lo hizo explotar y por qué? ¿Y quién habría dado todas las leyes a la materia y a la energía para que todo funcionara? Por tanto, también por este camino, nuestra razón llega a Dios. Como Dios nos hizo alma y cuerpo, así en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dice el libro del Génesis,
Ahora la tierra era confusa y vacía, y las tinieblas llenaban el abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Luz espiritual son los ángeles, y también la luz de este mundo. Dios es creador de las cosas visibles e invisibles. Así, en 6 tiempos, llamados días, Dios ha hecho toda la creación, y en primer lugar los ángeles, espíritus puros. De ellos nos habla la primera carta a los Hebreos, desde el primer capítulo. ¿A cuál de los ángeles Dios ha dicho: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado? Y yo seré para él padre y él para mí será hijo. Y de nuevo, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: lo adoren todos los ángeles de Dios. Mientras dice de los ángeles, él hace a sus ángeles como vientos, a sus ministros como llamas de fuego. Del Hijo afirma: tu trono, Dios, es eterno, y cetro justo es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con aceite de júbilo más que a tus compañeros. Y dice esto: tú, Señor, desde el principio creaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Se acabarán, pero tú permaneces, envejecerán todos como un vestido. Como un manto los cubrirás, como un hábito, y serán cambiados, pero tú sigues igual, y tus años no tendrán fin. Y dice: ¿a cuál de los ángeles ha dicho: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies? ¿No son todos ellos espíritus encargados de un ministerio, enviados a servir a aquellos que han de heredar la salvación? Por último, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y reine sobre los peces del mar y los pájaros del cielo, sobre los animales domésticos, sobre todas las bestias del campo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla y reinad sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se arrastra por el suelo. Hablemos por último del tiempo y de la eternidad. El tiempo es el modo como se desarrolla la existencia de todos los seres creados. Continuamente pasamos de la posibilidad de hacer una cosa, por ejemplo dar un paso, al acto de hacerla. Hay un antes y un después. El tiempo está en la misma naturaleza de los seres creados. Por tanto, antes del principio de la creación no había ningún antes, ningún tiempo, mientras que por el contrario Dios es. El comienzo de la creación fue el comienzo del tiempo, pero sólo el hombre se da cuenta y lo mide. Por tanto, el tiempo anterior a la existencia del hombre no podían medirlo los seres puramente materiales. Ellos no tienen historia, se comportan siempre según las leyes sabias establecidas por el Creador, son siempre como Dios ha querido que fueran. Por el contrario, Dios es el eterno, no tiene sucesión de actos. Él es y hace todo en un solo acto, perfecto, absoluto. A nosotros nos parece que hace primero una cosa y luego otra. En realidad nos muestra poco a poco su obra perfecta y completa, a la cual nada hay que añadir. Por tanto, el universo, todas las cosas visibles e invisibles, cuya existencia empezó en un cierto momento, en Dios ya estaban desde siempre decididas, queridas. En su voluntad o en su pensamiento ya eran realidad, estaban eternamente concebidas. Por tanto, hacerlas salir de Él,
al crearlas, ha sido como un parto inicial, gloriosísimo y feliz, como hace un artista que concibe una obra de arte en su mente y en su intención y luego, tal vez al cabo de mucho tiempo, la realiza. Dios es aquel que es, Dios es plenitud, Dios es en su acto puro, único, absoluto, simplicísimo, infinito, eterno, que no tiene actos sucesivos. Dios no tiene un antes y un después, principio ni fin. Y si para Dios no existe el pasado ni el futuro, estos dos conceptos nuestros que acompañan inexorablemente nuestra condición de criaturas, no existen en la gran realidad objetiva, son conceptos nuestros puramente subjetivos. Y sin embargo el tiempo es una realidad objetiva. Es uno de los componentes esenciales de la creación, del universo creado. Es lo que podemos llamar su cuarta dimensión, además de las 3 dimensiones del espacio, longitud, anchura y altura. El tiempo es el modo de existir propio de cada ser creado, ya que siendo limitado no es capaz de tener o de realizar al mismo tiempo todas sus posibilidades, sino que debe pasar en momentos sucesivos de la posibilidad al acto de realizarla. El hombre no es puro espíritu como son los ángeles. El hombre no posee ni se realiza a sí mismo en un solo acto exhaustivo, con una fuerza que abrace todo lo que él es, y por tanto, de una vez por todas, en una única decisión de adherir a Dios, en la cual se exprese totalmente, definitivamente. Dios concede a cada hombre un espacio de tiempo conveniente y suficiente, perfecto, en el que pueda madurar su libre respuesta a Dios. Sólo al final de ese tiempo, su respuesta, que se concretiza en un sí o en un no, resulta definitiva, con todas las consecuencias. Pero siendo criatura, el hombre deberá siempre pasar de sus tantas posibilidades al acto de realizarlas. Por tanto, será siempre en el tiempo, siempre habrá tiempo, los siglos de los siglos, sin fin. Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado.